Una semana más nos encontramos en la clínica dental del Dr. Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de pacientes más mayores que han perdido diferentes piezas y las opciones que tienen para poder tener una sonrisa igualmente bonita, porque nunca es tarde para poder sonreír. Pues sí, hay muchas ocasiones cuando acuden los pacientes a nuestra consulta, pues muchos de ellos nos dicen, bueno, es que con la edad que tengo, pues no, nosotros les animamos, les empujamos a que se hagan esta opción, porque esto lo que va a generar el que tengan una boca saludable es una calidad de vida, o sea, independientemente de los años de vida que vayan, cada parte la media de vida cada vez es mayor, pero que tengan una calidad de vida adecuada, que puedan masticar, que puedan estar cómodos. Ya quizás, pues, obviamente la estética no es el factor principal en estos pacientes, que habitualmente siempre hemos dicho, la estética es lo que empuja a todos los pacientes a cambiarlo. Obviamente, paciente ya de edad avanzada no es la estética, pero sí la función, oye, que pueda masticar, que pueda estar cómodo. Pues por ejemplo, habitualmente, pues hay pacientes mayores, muchos de ellos llevan prótesis removibles. Prótesis removibles, pues el problema de ese tipo de prótesis es que, como hemos dicho, es removible, se lo tiene que estar quitando después de las comidas para limpiarlo, le genera úlceras, le genera llagas, le roza y aparte, pues bueno, siempre se puede quedar comida, no deja de ser pues un aparato que está adaptado a las encías del paciente y en muchas ocasiones lo que ocurre es que pacientes que llevan durante muchos años este tipo de aparatología se va perdiendo el hueso y adquieren movilidad, se mueven mucho y tenemos la opción, pues bueno, como hemos en otros programas hablado, pues de implantes para sujetar mínimamente las prótesis, pero de todas maneras siempre la opción de una prótesis fija es muy superior a algo removible, ya sea con implantes o sin implantes, porque al final es como si fueran sus propios dientes, de manera que el paciente pues ya no tiene, pues a la hora de hablar, a la hora de comer, ya no tiene esos aparatos que adquieran esa movilidad, a estar muchísimo más cómodo. Que es como, por ejemplo, en el caso que tenemos en el día de hoy, el paciente cuando ya acudió a nuestra consulta, además tenía una facies típica, una cara singular, porque lo que ocurre según van pasando los años es que debido a las ausencias se disminuye el tercio facial, la cara la dividimos en tres partes, ese tercio facial inferior estaba muy disminuido por la ausencia de las piezas y luego se va generando una retrusión también de esos maxilares debido al paso de los años y a la reabsorción del hueso. Aunque el paciente ya tenía una edad, el paciente la opción que buscaba era estar cómodo y llevar algo fijo, no quería nada removible, no quería tener aparatos que además pues, habitualmente llevan un proceso de adaptación. No todos los pacientes, solo tienen que conocer los espectadores, no todos los pacientes se adaptan bien a los aparatos. Habitualmente las mujeres soléis ser más resistentes y tener el umbral de las molestias mucho más elevado, pero como digo, pues ese tipo de aparatología hay pacientes que no se adaptan a ello. Pues este paciente no quería pasar por ese proceso de adaptación, él quería una opción fija y entonces vamos a ver el caso, las alternativas que le dimos. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, nosotros siempre priorizamos el mantener los dientes del paciente. Es decir, no porque venga con estos dientes vamos a decirle, oye, si estos dientes están bien, ¿por qué vamos a quitarlos y vamos a poner implantes en la zona donde los dientes tienen un buen soporte? Otra cosa bien distinta es que los dientes vengan con un mal pronóstico. Dientes con movilidad, dientes que no tienen una buena retención, en esos casos obviamente no vamos a hacer un tratamiento que en principio queremos que sea lo más longevo posible para que esos dientes puedan comprometerlo. En esos casos quitamos las piezas y valoramos pues, poner implantes o otras alternativas. Pero en este caso los dientes los tenía perfectamente, eran dientes con un buen soporte, no tenían nada de movilidad, entonces la opción que le dimos era, obviamente estaban muy descolocados, estaban bastante desgastados,
pero con un buen soporte, con lo que le recomendamos poner fundas en sus propias piezas, y en las zonas donde no tenía piezas, como él no quería por ningún tipo de prótesis removible, le dimos la alternativa de los implantes para de esa manera que llevara toda una prótesis fija y pudiera estar mucho más cómodo. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, vemos que tenía piezas, esta pieza estaba decapitada, hay algunas piezas que bueno, debido al desgaste, pues en ese caso sí valoramos extraerlas, pero el resto, aunque estaban algo desgastadas, en principio, como decimos, con esa estabilidad que teníamos, preferíamos mantenerlas. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, como veíamos que tenía varias piezas, obviamente podemos tapar los espacios que tiene en el frente anterior apoyándonos en esos mismos dientes. Es lo que haríamos, lo que denominamos un puente. Esos puentes dependen de la viabilidad de los pilares, pero como decíamos que los pilares estaban bien, habíamos pues decidido colocar puentes en el frente anterior colocando fundas y, como decíamos anteriormente, implantes en los sectores posteriores. Seguimos pasando las imágenes, seguimos viendo cómo tenía, pues eran pocas piezas, pero las suficientes como para que en el frente anterior no tuviéramos que depender de ninguna alternativa protésica que no fueran puentes sobre sus dientes. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, lo que sí tienen que saber que a la hora de hacer los puentes, por eso nosotros no somos muy partidarios de las coronas, a no ser que tengamos un caso como el que nos ocupa. En estos casos están los dientes muy desgastados, entonces la pérdida no es tan grave. Pero hay en otros casos en los que, si los dientes están intactos y tienen muy bien las piezas, pues no recomendamos el tallar los dientes. En este caso, para poder poner los puentes necesitamos tallar esas piezas. El tallado consiste en eliminar 1,5 milímetros, 1,5 milímetros de estructura dentaria alrededor de la pieza para que puedan entrar las cofia para recubrir esas piezas y, aparte, reponer esos dientes ausentes. Hayamos quitado la pieza que tenía aquí, que también estaba rota. Seguimos viendo las imágenes. Y como decíamos, pues hemos tallado para poder colocar las fundas sobre estos dientes, hacer los puentes, y luego en los sectores posteriores hemos puesto varios implantes. Como hemos dicho en otros programas, no es necesario poner un implante por pieza, sino que ponemos implantes en los extremos para que de esa manera nos puedan servir de anclaje. Realmente lo que hacemos es, en lugar de hacer un puente sobre dientes, utilizamos los implantes como si fueran raíces, y de esa manera hacemos los puentes, en lugar de sobre dientes, sobre implantes. Seguimos viendo en las imágenes como hayamos tallado también los dientes anteroinferiores, y lo de los sectores íbamos a colocar un puente que iría de una hemiarcada a otra, y en los sectores posteriores, como no teníamos piezas y no quería removible, pues esos dos implantes para hacer unos molares y que pudiera masticar. Seguimos viendo en las imágenes, y bueno, ya es el caso con las fundas terminadas. Lo que hacemos, bueno, pues habíamos colocado las fundas en los dientes anterosuperiores, en los dientes anteroinferiores, y los implantes con las coronas en los sectores posteriores. Seguimos pasando en las imágenes, como vemos en los sectores laterales. Seguimos pasando, seguimos viendo las imágenes. Bueno, estas son las fundas sobre los implantes, las fundas, como hemos dicho, sobre sus dientes, y las fundas sobre los implantes. Como hemos comentado, los puentes, da igual que sean sobre dientes o sobre implantes, la idea es un poco la misma, es que tengamos unos pilares que nos sirvan de soporte. Si tenemos unas buenas raíces, preferimos las raíces del paciente, y si no, pues optamos por el tema de los implantes. Seguimos pasando, bueno, ahí vemos las fundas y el aspecto del paciente. Además, ¿qué es lo que supone? Pues a este paciente que le hicimos el trabajo hace unos meses, no ha tenido ninguna molestia, mastica perfectamente, o sea, no tiene un proceso de adaptación como pueda llevar un aparato, que el aparato, pues oye, tiene que venir 50 veces, que si le roza, que en lo que se adapta siempre son incómodos. Pues en este caso, nada, hemos conseguido que el paciente mastique perfectamente, estéticamente está encantado, y es que, pues bueno, solo viendo las fotos podríamos decir que le hemos quitado al paciente 10 años de encima, porque rejuvenece totalmente a la hora de tener las piezas y de tener unas prótesis, y como decimos, ya no solo la prótesis, sino que va a tener una función adecuada. Seguimos viendo las imágenes, como vemos el aspecto del paciente, seguimos pasando, y cómo hemos conseguido, pues, colocar un diente armónico con respecto a la cara del paciente, al tamaño. El paciente puede recuperar su función y su estética, por supuesto, que tiene una mejoría muy notoria. Estética, y además, como vemos aquí, es un color bastante natural. Sí, con respecto a estos tratamientos, obviamente no vamos a decantarnos por un color demasiado blanco, porque hay que ajustarnos a la edad del paciente. Entonces, es un paciente ya con una edad avanzada, vamos a poner un color de diente que sea lo menos llamativo posible, para que el diente
pueda ser lo más natural. Sin dejar de lado la estética. Claro, sí, por supuesto, manteniendo un poco pues, unas líneas adecuadas, unos parámetros. Nosotros cuando confeccionamos el diente lo confeccionamos con respecto a la altura, al peso del paciente, incluso a las proporciones faciales que presente. Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga una cara muy redonda con un paciente que tenga una cara alargada. Pacientes con una cara alargada hacemos un diente más alargado, con una cara redonda un paciente bajito hacemos un diente más ancho. Entonces siempre nosotros aún así hacemos las diferentes pruebas para que el paciente vea cómo va a quedar el tratamiento y pueda darnos el ok y de esa manera quedar satisfecho siempre y que no quede luego que se vea con los dientes y en algún momento no le vayan a gustar. Siempre es cierto que pacientes que no presentan dientes o dientes muy desgastados, al principio pues les advertimos que se va a ver el diente muy grande, pero es normal por las ausencias que ha presentado durante tantos años. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, es un caso que nos demuestra que nunca es tarde y además nos rejuvenece la imagen. Así que doctor, muchas gracias y enhorabuena, hasta la próxima. Gracias a vosotras.